Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Daniel, papá plantil. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Los que son nuevos, por favor suscríbanse y vayan corriendo a revisar los contenidos que hay montados en el canal porque son todos buenísimos y seguramente van a aprender mucho. Hoy vamos a estar hablando sobre unas plantas hermosas que todos tenemos en casa. Se trata del pothos, una de las plantas más comunes dentro de casa y más fáciles de cuidar. No se lo pierdan porque van a aprender tips fantásticos para que sus pothos crezcan grandes y hermosos. ¿Están listos? Yo sé que sí. Comencemos. Bueno chicos, el pothos es una de las plantas, como les comenté al principio, más comunes dentro de casa. Son plantas muy fáciles de cuidar y son plantas tropicales. Son plantas que provienen del trópico y son plantas que generalmente se dan a la sombra de árboles o a la sombra de plantas más grandes, ¿sí? Los pothos son plantas trepadoras o son plantas colgantes como esta, que este es uno de los más comunes. Y son plantas que, al contrario de lo que muchas personas piensan, crecen un poco lento, no son tan rápidos como las personas suelen pensar que crecen, ¿sí? Sin embargo, al tener un crecimiento particular como estas que crecen como colgantes, uno tiene como esa idea de que crecen muy rápido, pero no. Realmente el pothos tiene un crecimiento bastante lento, ¿sí? En mi caso tengo estos pothos, no tengo muchos realmente. Este pothos lo compré pequeño hace como 4 meses y mira, ha crecido solamente como esta parte. Me ha dado como 4 hojitas solamente en 4 meses. Pero está creciendo y eso es una buena señal, ¿sí? Hablemos un poco sobre el riego de estas plantas. Estas plantas son muy fáciles de cuidar, realmente su riego no es muy complicado. A ellas les gusta bastante la humedad, les gusta tener el sustrato húmedo. No les gusta el encharcamiento, como la mayoría de las plantas. Ellas detestan que el sustrato esté encharcado y se van a pudrir. Entonces, realmente a estas plantas yo las riego cuando el sustrato se seca. Cuando la maceta está liviana, por lo menos esta ya necesita riego porque está súper liviana. Eso tiene que ver mucho también con el sustrato, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar más adelante. A estas plantas yo las riego cada 10 días aproximadamente. Excepto la que está en maceta de barro, porque ustedes saben que las macetas de barro transpiran mucho más el agua, por lo que el riego tiene que ser un poco más rápido, ya que el sustrato se seca con más facilidad. Esta la estoy regando por ahí cada 5 o 6 días. Entonces el riego tiene que ser consciente, no reguemos nuestras plantas solamente porque hoy es día de riego de plantas, entonces vamos a regarlas todas, no. Como todas las plantas ya necesitan cuidados especiales y riegos específicos. El pothos no es muy exigente, pero pues sí necesita su riego cuando el sustrato ya está seco, ¿sí? No las pulverizo, realmente yo a ellas las pulverizo poco porque quiero evitar un poco que el exceso de humedad pueda traer plagas como la cochinilla u hongos que puedan afectarlas, ¿sí? Entonces el riego es cada 10 días, es lo máximo que yo tengo para regarlas en un clima frío como en el que yo vivo, ¿sí? Si ustedes viven en climas calurosos o en climas calientes, pues obviamente el riego va a ser mucho más rápido, ¿sí? Por ahí cada 4 o 5 días. En mi caso, cada 10 días, exceptuando las plantas que estén en maceta de barro, como esta que se riega un poco más seguido. Bien, hablemos del sustrato. ¿Cuál es el sustrato correcto para los pothos? Los pothos yo los tengo con humus de lombriz, tierra negra de vivero y cascarilla de arroz. Eso es lo único que tienen estas plantas. La cascarilla de arroz tiene que ser bastantica. No nos dé miedo colocarles cascarilla de arroz en el sustrato, ¿sí? Porque la cascarilla de arroz es un gran drenante, ¿sí? La cascarilla de arroz nos va a permitir que el sustrato sea suave, que sea un sustrato que no se vaya a pelmazar, que sea un sustrato que cuando nosotros reguemos el agua salga por los drenajes de las macetas y que el agua no se quede estancada. Y eso va a permitir que en efecto nuestras plantas no se vayan a pudrir y que crezcan sanas, ¿sí? Entonces, por favor, el sustrato siempre debe tener cascarilla de arroz o algún material drenante. Pueden utilizar carbón vegetal, de hecho yo tengo algunas plantas con carbón y funciona muy bien. El carbón que utilizamos para los asados, que utilizamos normalmente para este tipo de actividades, ¿sí? Yo lo que hago es partir el carbón, molerlo un poquito, no volverlo polvo, pero sí molerlo un poquito, que queden trocitos pequeños. Y si no tengo cascarilla de arroz, eso lo mezclo con la tierra y queda un sustrato bastante drenante, ¿sí? No permite que se vaya a encharcar ni nada. Entonces utilicemos cascarilla de arroz. Si no tenemos humus, no importa, puede ser tierra negra de vivero y cascarilla de arroz, que les queda perfecto.
Y el truco que yo utilizo para saber más o menos cuánto regar precisamente tiene que ver con eso, porque la cascarilla de arroz permite que el sustrato sea liviano. Entonces cuando vemos que las macetas están livianas, ya yo sé que ahí hay que regar. Esa es una de las bondades de utilizar cascarilla de arroz en nuestras plantas. Bien, ¿cuál es la iluminación de estas plantas? La iluminación correcta. Estas plantas que yo tengo son variegadas, entonces ellas sí necesitan bastante iluminación para que mantengan la variegación, ¿sí? Este es un pothos glaciar. El pothos glaciar necesita bastante iluminación para que mantenga sus hojas blancas o sus hojas con manchas blancas. No se va a morir si yo lo coloco en un lugar más oscuro, pero sus hojas van a comenzar a salir más verdes o verdes en su totalidad. Entonces no es la idea es que ellas mantengan su variegación, ¿sí? Este también es un pothos golden, también es variegado. Y bueno, si notan, esta hoja de acá salió verde totalmente porque yo la cambié de sitio y el sitio en el que yo la cambié no entra tanta iluminación. Entonces ella sigue creciendo igual, pero sus hojas salieron un poco más verdes, ¿sí? Si yo la vuelvo a cambiar hacia la ventana, van a seguir saliendo las hojas con variegación. Entonces eso va a pasar, no se van a morir, pero pues sus hojas van a comenzar a salir un poco más verdes. Este también es un pothos glacial que reproduje a partir de esta y apenas está comenzando a darme hojas nuevas, ¿sí? Lo mismo, necesita buena iluminación. Lo recomendable es colocar estos pothos cerca de una ventana o cerca de un lugar donde entre bastante luz para que ellos puedan crecer bien, ¿sí? Sin embargo, los pothos son conocidos también porque no necesitan tanta luz para desarrollarse, ¿sí? Puedes colocarlos un poco más adentro de tu casa que no les va a pasar nada. Ojo, tampoco es que los vamos a colocar en un baño sin ventanas, sin nada, que sea oscuro como una cueva, no. Estos pothos, como yo les comenté en un video pasado, también se colocan en baños, pero en baños que sean bien iluminados. Entonces estas son plantas que les gusta bastante la iluminación y les va súper bien. Ahora un punto muy importante, ¿cómo reproducir un pothos? Los pothos son súper fáciles de reproducir porque ellos cuando van sacando sus hojitas, en cada hojita que van sacando una raíz aérea. Esas raíces, cuando nosotros queramos reproducir, vamos a cortar debajo de la hoja y la raíz, cortamos con una tijera desinfectada y colocamos en el sustrato. Vamos regando poco a poco, sin encharcar, y ella poco a poco va a ir enraizando, ¿sí? Una forma también muy fácil de enraizar pothos es en agua. De hecho, mucha gente tiene los pothos en agua. A mí no me gusta, pero hay mucha gente que tiene pothos en agua y también crecen súper lindos. Entonces la forma de reproducir el pothos es cortando por debajo de la raíz aérea, colocando ese esqueje en sustrato o en agua. Si es en agua, coloquémosle una gotita de vinagre, porque el vinagre es espectacular para ayudar a enraizar plantas en agua. Y nada, esperar que vaya enraizando, ¿sí? Un consejo que les quería dar: cuando vayamos a comprar plantas, pothos o las plantas que sean, en especial estas plantas que se reproducen mediante raíces aéreas, por favor verifiquemos que en efecto las plantas estén enraizadas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando compramos plantas en los viveros, las compramos porque se ven bellas, espectaculares y decimos, ¡ay, no, esta planta es súper linda! Pero resulta que están recién plantadas, están recién reproducidas y esas plantas no tienen raíz. Simplemente es el esqueje que han colocado en los viveros allí y pues las venden así sin raíz. Se ven bonitas porque obviamente están recién plantadas, pero muchas veces nos llevamos estas plantas a casa y decimos, pero ¿por qué se murió si en el vivero estaba súper linda y recién la traje y ya está muerta? Es por eso, amigos, porque las plantas tienen un tiempo para enraizar, tienen un tiempo para pegar, como decimos a veces, ¿sí? A veces no logran pegar, no todos los esquejes que colocamos en el sustrato o en agua pegan, ¿sí? Entonces verifiquemos eso. A veces compramos plantas y no sabemos si realmente están enraizadas, ¿sí? Sobre todo plantas que son pequeñas. Verifiquemos, preguntemos, porque muchas veces nos venden y por vender no nos dicen la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso me pasó con esta planta, con el pothos glaciar. Cuando lo compré estaba recién plantado el esqueje y yo no sabía, ¿sí? Lo veía muy bonito, pero estaba recién plantado. Luego me di cuenta y rápidamente la saqué, no sé qué, la volví a plantar en sustrato y ahí sí comenzó a andar. Pero el pothos glaciar es un pothos que es bastante lento para crecer, entonces ya se estaba comenzando a dañar, porque obviamente tú comienzas a regar según el riego de los demás pothos, ¿sí? Pero pues cuando no tienen raíz, ese riego tiene que ser más controlado, tiene que ser más humedad que riego. Entonces ese era mi consejo: por favor, cuando vayamos a los viveros, verifiquemos que en efecto este tipo de plantas que se reproducen por raíz aérea, bien sea pothos, bien sea monstera deliciosa, bien sea monstera danzoni
o cualquier tipo de estas plantas, verifiquemos que en efecto estén enraizadas para que no nos vaya a pasar que la compremos y cuando lleguemos a casa en unos días la planta esté muerta. Entonces eso es muy importante. Bueno chicos, eso era lo que les quería contar. Estos son mis potus. Están creciendo súper lindos. Tienen poco tiempo conmigo, pero bueno, yo entiendo que los potus tienen su tiempo para crecer, tienen su ritmo, al igual que todas las plantas. Entonces espero que el video les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho. Déjenme en los comentarios qué dudas tienen respecto a los potus, qué les ha pasado, qué les ponen ustedes a los potus para que crezcan. Estos potus yo los fertilizo con lo que fertilizo todas mis plantas, que es cascarilla de huevo molida en polvo. No utilizo fertilizantes químicos, ustedes lo saben. Esto es lo que yo utilizo para estas plantas y me ha funcionado maravilloso. Ellas crecen lento, pero todo el tiempo me están dando hojas. Cada vez que le sale una hojita, uno ve que ahí mismo le va saliendo el capullo de la otra hoja. Entonces, son lentas, pero van creciendo. Déjenme en los comentarios cómo les ha ido con sus potus, cómo se sienten con ellos, en qué lugar de su casa los tienen. Por favor, denle me gusta al video, eso me va a ayudar muchísimo. Suscríbanse, compartan. Recuerden que yo soy Daniel, papá plantil, y que aquí en el canal hay mucho contenido para aprender. Lo que siempre les digo, el dinero no compra la felicidad, pero compra algo mejor, que son plantas, y las plantas son amor, felicidad y alegría dentro de casa. Les mando un abrazo gigante, un corazón verde plantil enorme. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden comentar, suscribirse y darle me gusta. Chao.